Bienvenidos al curso Taller de Ética. Aquí hablaremos sobre los aspectos generales de la ética y los enfocaremos en el ámbito específico de la ingeniería industrial. La materia consiste en 4 unidades. Comenzaremos con la unidad 1, el sentido de aprender ética. La competencia de esta unidad es la siguiente: reflexionar sobre el significado de la ética y sus implicaciones en el comportamiento para orientar su práctica en los diversos ámbitos y contextos. La ética, su objeto de estudio y su sentido sociocultural. El individuo actúa moralmente. Dicho comportamiento pone de manifiesto características particulares que la distinguen de otras conductas humanas. Al decir que actúa moralmente, significa que sus actos estarán condicionados por una serie de predicamentos, los cuales conducirán su actuar o decisión. Dichos problemas prácticos propios de los seres humanos, para su resolución, se recurrirán a la moral, lo que podría denominarse como moral práctica o práctica moral. El paso de la práctica moral a través de un proceso reflexivo de dicho comportamiento nos lleva al plano de la teoría moral o a la moral reflexiva, es decir, al campo de la ética o de los problemas éticos. Ante esto convendría plantear las siguientes preguntas: ¿qué es la ética? ¿Qué es lo que estudia? ¿Es lo mismo ética que moral? Veamos. Ética a través de la historia. Inicialmente, antes del siglo V a.C., ethos significaba carácter o modo de ser. La palabra tiene este sentido en los poemas del historiador Homero. Según este modo de entender la ética, el comportamiento moral depende del carácter o el modo de ser de las personas. El carácter está determinado por la herencia genética y por tanto no se puede cambiar. Así pues, normas y valores morales son inmutables, es decir, no pueden alterarse. Posteriormente, ethos significó uso o costumbre, también se conoció como hábito. En este sentido aparece la palabra ética en los escritos de la escuela sofista de Platón y Aristóteles. De acuerdo con esta manera de entender la ética, el comportamiento moral depende de los hábitos o las costumbres. Los hábitos o costumbres son producto de un acuerdo social y pueden estar modificados mediante nuevos acuerdos sociales. Además, como los hábitos o costumbres se aprenden, necesitamos de la educación moral para adquirir hábitos de buen comportamiento. Moral a través de la historia. Ahora bien, en cuanto al término moral, esta es una palabra de origen latino que proviene del término moris, que se podría traducir como costumbre. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social. Es decir, la moral orienta acerca de cuáles son las acciones correctas, las buenas, y cuáles son las incorrectas o las malas. El conjunto de normas morales es denominado como moralidad objetiva. En cambio, los actos a través de los cuales la persona respeta o viola la norma moral conforman la moralidad subjetiva. De acuerdo con esto, ¿es lo mismo ética que moral? En apariencia, siguiendo el origen de los términos, parece ser que sí. Sin embargo, tenemos que distinguir sus diferencias. La moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia y valora las acciones de los individuos como algo positivo o negativo, mientras que la ética es una reflexión filosófica sobre nuestro comportamiento moral, costumbres, normas, responsabilidades, y está orientada a buscar soluciones a los problemas que tiene una persona consigo mismo, así como con los demás. En conclusión, la ética es la reflexión filosófica sobre la moral. Por lo tanto,
El objeto de estudio de la ética es la moral. Juicio moral y ético. Para continuar con las diferencias entre moral y ética, veamos ahora en qué consisten los juicios morales y éticos. Juicio moral. Los juicios morales son aquellos en los que nos pronunciamos sobre la bondad o maldad de algún acto. Los juicios morales son posibles por el sentido moral. Este se conforma por las normas o ideas que se adquieren a través de las instituciones como la familia, escuela, religión y el contexto que nos forma como individuos sociales. Los valores y normas de estas instituciones se transmiten al emitir el juicio moral. Problemas sociales como la delincuencia, orientación sexual, prostitución, aborto y el uso de las drogas son ejemplos sobre los cuales emitimos juicios morales. Juicio ético. Está enfocado en la definición de los conceptos de correcto o incorrecto, de acuerdo a los ideales y valores morales de quienes juzga dicha acción, tomando en cuenta que dichos valores están basados en reglamentos impuestos por la sociedad que los rodea en ese momento. Por lo tanto, estarán condicionados por la normatividad de una sociedad, es decir, no tendrá necesariamente un componente meramente subjetivo. El juicio ético es una herramienta fundamental para decidir. Implica la capacidad para reflexionar sobre las razones que dan sentido a las acciones, así como comprender mejor dónde se encuentra el problema y cuál es su solución más adecuada. Derechos humanos. Una forma concreta en donde podemos ver reflejados los juicios éticos de una manera formal son los denominados derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Estos derechos están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. Por lo tanto, dichos derechos no serán valorados en medida de una moralidad específica, sino que serán comunes a todos. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella. Los rasgos de los derechos humanos son los siguientes: universales e inalienables, interdependientes e indivisibles, iguales y no discriminatorios. Y su estructura es la siguiente. 1. El sujeto activo y su demanda. El sujeto activo son todos los seres humanos. El sujeto activo puede exigir que se le satisfaga el cumplimiento de sus derechos. 2. El sujeto pasivo y su representación o obligación. El sujeto pasivo es la institución, colectividad o individuo que responde a exigencias de los derechos humanos que en un sujeto activo realiza. 3. Relación jurídica. Cuando nos referimos a los sujetos de los derechos activo y pasivo, es porque existe una relación jurídica entre ellos. En conclusión, hemos visto en qué consiste la ética, cuál es su objeto de estudio, cuál es su diferencia con lo moral, los distintos tipos de juicios y la relación con los derechos humanos. Es necesario que tengas en claro estos conceptos porque te acompañarán a lo largo de tu formación como profesionista, así como también en tu vida cotidiana. Gracias por tu atención.